Hoy vamos a meternos de lleno en un choque de trenes en toda regla. La inteligencia artificial de vanguardia contra el poder del gobierno. Una historia increíble. Y todo saltó por los aires con este post en Truth Social del presidente Trump. Una declaración de guerra en toda regla que encendió la mecha de un conflicto sin precedentes entre una de las empresas de IA más potentes del mundo y el gobierno de Estados Unidos. Vale, pero la pregunta es obvia. ¿Cómo se lía tanto la cosa? ¿Cómo es posible que una simple disputa por un contrato acabe en una prohibición presidencial que hace temblar los cimientos de Silicon Valley y Washington? Pues vamos a verlo, paso a paso. Para entender este lío hay que ir al principio, y como casi siempre, todo empieza por dos cosas, dinero y principios. En este caso, por un contrato militar pero que muy jugoso. $200 millones. Ojo a la cifra. Eso es lo que el Pentágono ponía sobre la mesa para integrar la mejor inteligencia artificial en sus sistemas. Una cantidad que, como veremos, ponía en juego mucho más que dinero. Y aquí es donde chocan los dos mundos. Por un lado, Anthropic, con unas líneas rojas muy firmes, basadas en su propia ética. Y por el otro, el Pentágono, que lo que quería era básicamente un cheque en blanco. Acceso total a la tecnología para cualquier fin que ellos consideraran legal. Eran posturas totalmente opuestas. Y que nadie piense que la postura de Anthropic era un capricho, ¿eh? La empresa daba argumentos bastante sólidos. Decían que la IA, hoy por hoy, no es fiable para dejar en sus manos decisiones de vida o muerte, y además que usarla para espiar a los propios ciudadanos iba en contra de los derechos fundamentales. Claro, lo que empieza en despachos, a puerta cerrada, pues no tardó en saltar a la arena pública. Y ahí es cuando la cosa se desmadró por completo. El CEO de Anthropic, Dario Amodei, no se anduvo con chiquitas. Salió públicamente y plantó cara con esta frase. Dejó muy claro que no iban a ceder en sus principios, aunque eso supusiera un enfrentamiento directo con el gobierno. La respuesta del Pentágono, no fue precisamente sutil. Fue un ataque directo y personal del subsecretario Emil Michael. Ya no se hablaba de tecnología, sino que se acusaba a Amodei de tener un complejo de Dios. El tono se había vuelto muy feo. Y fijaos en la cronología, porque todo se acelera de una forma increíble. En un solo día, el 27 de febrero, se pasa de la negativa de Anthropic a las advertencias del Pentágono y finalmente a la hora límite. La cuenta atrás había terminado. A ver, para que se entienda bien la gravedad de la amenaza, hay que saber qué es esto del riesgo para la cadena de suministro. Dicho en plata, es la lista negra del gobierno. Si te meten ahí, estás fuera del negocio de la defensa. Así de simple. Es una herramienta de presión brutal. El tiempo se acabó, las posturas estaban enrocadas y el conflicto llegó, como no podía ser de otra manera, al despacho más poderoso del planeta. Y entonces llegó el martillazo final, una orden ejecutiva del presidente Trump prohibiendo a todo el gobierno federal, a todas sus agencias, usar la tecnología de Anthropic. Era la consecuencia definitiva de haberle aguantado el pulso al Pentágono. Y por si quedaba alguna duda, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo remató con estas palabras tan duras. Acusó a la empresa de arrogancia y traición. El mensaje era claro, el estamento militar no iba a dejarse influir por la ética de Silicon Valley. Y claro, el golpe para Anthropic podía ser, tremendo. Estamos hablando de una empresa valorada en una cifra mareante, $380.000 millones, y que encima planeaba salir a bolsa. Esta prohibición era un torpedo directo a su línea de flotación. Pero cuando todo parecía ya sentenciado, cuando ya teníamos al ganador y al perdedor, la historia dio un giro de guión totalmente inesperado. Es que fue cuestión de horas, apenas unas horas después de la prohibición. ¿Y quién aparece en escena? Pues OpenAI, su gran rival, anunciando a bombo y platillo que ellos sí habían cerrado un acuerdo con el Pentágono, el mismo contrato que acababan de quitarle a Anthropic. Y aquí viene lo más fuerte, el bombazo. El CEO de OpenAI, Sam Altman, sale y dice que su acuerdo incluía, supuestamente, las mismas condiciones éticas que había pedido Anthropic, las mismas líneas rojas que le habían costado el veto. Increíble. Esta tabla es que lo deja meridianamente claro. Es demoledor. Por un lado, Anthropic, que pide unas restricciones de seguridad y acaba vetada por el gobierno. Por otro, OpenAI, que dice haber conseguido esas mismas restricciones y se lleva el contrato. Una situación que como poco levanta muchas preguntas sobre lo que pasó de verdad en esas negociaciones. Vale, menuda historia, pero ¿y ahora qué? ¿Qué implicaciones tiene todo este lío para el futuro de la inteligencia artificial y de la seguridad nacional? Como dice este experto Jerry McGinn, esto no es una pelea por un contrato más. El hecho de que fuera tan pública y que el centro de todo sea la IA nos dice que estamos entrando en una nueva era.
Así que, en resumen, ¿con qué nos quedamos? Pues primero, que esto sienta un precedente importantísimo. Segundo, que la lucha de poder entre la ética de Silicon Valley y las necesidades de la seguridad nacional es real. Y tercero, que esto obviamente cambia las reglas del juego para todas las grandes empresas de IA. Y al final todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta que va mucho más allá de este contrato. ¿Es posible crear una tecnología tan potente que va a definir el futuro y al mismo tiempo ponerle límites? ¿O una vez que la creas se te escapa de las manos para siempre? Ahí queda eso.